Dios te bendiga, bienvenidos una vez más a Notas de Amor. En esta ocasión vamos a estar hablando de un hombre que fue cambiado, fue movido, fue transicionado en un de repente. La porción de hoy se encuentra en Hechos 9, 1 al 4 y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas. Las sinagogas es lo que, ¿verdad?, le consideraban el templo judío, donde se celebraban como acto de adoración, como decir un templo moderno, ¿verdad? Como a la iglesia, donde se enseñan las escrituras, donde se ora y se adora. Seguimos. Dice que pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice que repentinamente, o sea, en un de repente, un abrir y cerrar de ojos, lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero, ¿cuántas cosas hizo Pablo? Pablo causó estrago. Hechos 8:3 dice que Saulo asolaba a la iglesia. Cuando hablamos de asolar, estamos hablando de devastar, de destrucción. Él causó daños irreparables. Y dice que, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Cuando miramos, la Biblia nos registra que en Saulo hubo un antes, pero también hubo un propósito. Saulo vivía apasionado por llevar a cabo lo que él creía que era correcto. Él vivía haciendo lo que él sabía hacer, lo que él aprendió. Pero después de ese encuentro, quien fue Saulo se volvió un pasado. Saulo fue transicionado, fue cambiado en ese momento, en ese instante, de un pasado a un propósito. Luego que le rodeó el resplandor y le preguntaron: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él hizo una pregunta. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Le respondieron: yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué pasó con Saulo? Algo simple. Que él veía a Jesús a través de sus seguidores. Sencillo. A él le incomodaba. Y es algo tan hermoso uno escuchar de una persona que causó tanto daño, y a pesar de ese daño que él causó, tuvo
un momento, tuvo un encuentro. Y luego que él lo rodeó el resplandor, ocurrió algo en su vida. Y le dejaron saber a dónde tenía que ir. Mientras tanto, el Señor también le da la instrucción a otro hombre, que era un discípulo. Y le dijo otra instrucción, le dio otra instrucción. Y le dice, ve. Y le detalla el lugar donde él tiene que ir. Lo que aquí es la nota, ¿verdad?, al calce. Que no era cualquiera el que Ananías tenía que ir a ver, sino que era Saulo. La instrucción fue: ve y ponle las manos para que recobre la vista. El detalle interesante aquí es que dice en Hechos 9 que el Señor le deja saber a Ananías que Saulo dice, porque he aquí que él ora. Saulo, el mismo que perseguía a los seguidores de Jesús, el mismo que hizo tanto daño, el mismo que arrastraba a hombres y mujeres y los llevaba a la cárcel. Dice que él ora. O sea, Saulo, de perseguidor de la iglesia, se vuelve un seguidor de Jesús. O sea, Saulo fue guardado y allí comenzó a orar. Entonces dice del versículo 13 al 16. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. Recuerden que antes de Saulo tener ese encuentro, como decimos aquí, ¿verdad?, en nuestro lenguaje, Saulo era uno de los que sembraba terror en aquel entonces, donde quiera que él iba. Mas, sin embargo, dice Ananías, porque ya él conocía, ya la había escuchado. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Cuántas veces hablan de ti y lo único que resaltan es lo negativo? Lo único que dicen es lo mal que has hecho, los malos pasos que has dado, las malas decisiones que has tomado. Pero Dios dice su palabra, no lo digo yo, dice su palabra que Él nos perdona. Y todo aquello que nosotros fuimos, Él lo coge y lo echa al fondo de la mar. Y no se vuelve a acordar. Quizás tú eres el Saulo de este tiempo,
te conocen como el Saulo de este tiempo. No porque lo seas, porque el lente de Dios no es el mismo lente del ser humano. Quizás has obrado de manera incorrecta, pero eso no determina tu propósito. Eso no determina que es tu final. Eso no determina que así es que vas a terminar. Cuando habla de los santos, que Ananías le está mencionando al Señor, se refiere a los creyentes. Pero Ananías sigue hablando. Y dice, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, no le bastó con resaltar primero los males que había hecho, sino que le deja saber que era un hombre de influencia, que era un hombre de autoridad. Pero ¿acaso Jesús no lo sabía? ¿Acaso el Señor no lo sabía? Todo lo sabe, pero no hay mayor autoridad que la de Él. Y Él simplemente dio la instrucción. Cuando habla de invocar tu nombre, de todos aquellos que invocan tu nombre, está hablando de llamar a Dios con fe. Está hablando de, ¿verdad?, clamor. Aquellos que invocan, aquellos que te llaman, aquellos que te hablan, que te dicen, Señor. Pero no se limita a una simple repetición de palabras, sino un clamor verdadero, un clamor real, ese que abarca adoración, ese que abarca hablar con el corazón. O sea, que todo lo que tú tienes en el corazón, todo lo que tú quieres expresarle, ya Él lo sabe. Ya Él lo sabe. Pero aún así, Él quiere que lo hablemos, lo expresemos. El Señor dijo a Ananías lo que nos dice en esta noche. No mires el parecer. En pocas palabras le está diciendo, no lo mires a él. Yo sé quién es él. Y el Señor nos manda a ver a los demás como Él los ve. Por eso tenemos que pedirle cada día, Señor, ayúdame a ver como tú ves. Ayúdame a pensar como tú piensas. Ayúdame a actuar como tú lo harías. Y le dice, en la palabra está, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Ve, simplemente ve, porque yo sé lo que voy a hacer con él. Él sabe lo que va a hacer contigo. Y hay veces que Dios te ha mandado personas para que te hablen personalmente. Y quizás no puedes ver. O piensas que no es Dios. Pues es Dios. Porque Él hace como Él quiere. Él le dijo a Ananías, no te toca a ti decirme a mí quién es. A nosotros no nos corresponde juzgarte. A nosotros simplemente nos corresponde ir y hacer la voluntad del Señor. La palabra dice en Juan 4:34, si mal no recuerdo, mi comida es, Jesús hablándole a sus discípulos. Él pensaba, Él estaba hablando con la samaritana.
con la que todos criticaban, con la que nadie veía nada bueno en ella. Y pensaron que alguien le había dado de comer, porque ellos no habían estado mientras él hablaba con la samaritana. Y él les dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe con su obra. Nuestra responsabilidad es hablar de la palabra del Señor, pero aquí la obra la hace Él. Aquí el que va a hacer contigo es Él, porque Él ya te conoce. Él te conoce. O sea que nosotros solamente plantamos esa palabra en tu corazón, como estamos hablando esta palabra hoy, directo a tu corazón, como parte de esas notas de amor que Él habla a través de estas porciones. Pero quien va a hacer la obra no soy yo. Quien va a hacer la obra no es nadie, ningún ser humano. Nosotros simplemente te hablamos de lo que está escrito, y lo demás lo va a hacer Él a través de su Espíritu Santo. Y Él le dijo lo que Él iba a hacer con Saulo, que de hecho le cambió el nombre a Pablo. Por eso yo te digo en esta noche, en esta tarde, en este día, cuando sea que vayas a ver esta porción, cuando Cristo entra en tu vida por medio de la conversión o la reconciliación, ya no va a contar quién eras en tu pasado, sino el corazón devoto con el que decidas vivir para Él. Simple y sencillo. ¿Qué es un corazón devoto? Contexto bíblico. Un corazón devoto va a ser, el contexto bíblico es una dedicación total y un compromiso profundo con Dios. Se caracteriza por poner a Dios en el centro de la vida, buscando activamente conocerlo, obedecer su voluntad y vivir de una manera que lo honre. Eso está en ti y está en mí. Tener una relación íntima y de entrega, centrada en la oración constante, el estudio de la palabra y la adoración. Un corazón devoto busca a Dios por encima de cualquier cosa. Se vuelve, mira, el centro de nuestra vida. Y anhelamos cada día conocerlo más. Cuando Saulo dijo: ¿quién eres, Señor?, él estaba reconociendo que había una autoridad mayor que la que él conocía. Ciertamente, él conocía a todos aquellos líderes que eran de reconocimiento, pero él no había experimentado, no había conocido la verdadera autoridad, y se le fue revelada a través de ese resplandor. Y por medio de ese encierro él recibió lo que necesitaba. Recibió lo que verdaderamente iba a transformarlo. Y es lo que el Señor quiere entregarte hoy. Quiere entregarte todo aquello que aún no has podido conocer. Él quiere algo más. Él sabe quién eres. Él te conoce perfectamente como nadie. Piensa en la persona que más te conoce, y aún así no te conoce, porque nadie te conoce mejor que el que te creó, que te conoce bien. Él fue movido, transicionado, como lo puedes ser tú en esta hora.
Y él pasó rápido a predicar a Cristo. Dejó de llamarse Saulo, se llamaba Pablo, le cambiaron el nombre. Y aquellos que quizás te conozcan por ser el Saulo, el rebelde, aquel que no se deja, aquel que no quiere, aquel que dice, yo me quedo así, conmigo nadie puede hacer nada. Si te vuelves un seguidor de Cristo, como lo fue Pablo, se apasionó tanto y tanto por la obra, que después él iba a las iglesias a llevar el mensaje del Señor. Y de esa misma manera, el Señor lo puede hacer contigo. Porque yo estoy segura que tu corazón está listo. Listo para ser un corazón devoto a Dios. Dios sabe que llegará el momento donde te enviará a hablarle a otros y a levantarlo y a decirle, instrumento escogido eres. Es el tiempo, es el momento. Ya no podemos vivir cuando nosotros conocemos la palabra, cuando nosotros escuchamos delante del Señor, ya no tenemos excusa. Porque nos va a dejar saber, escuchaste de mí. Tú eres instrumento escogido para este tiempo. Así que, así como dejó de contar el pasado de Saulo, puede dejar de contar el tuyo y volverte apasionado por Cristo, con un corazón devoto para vivir para Él, para vivir en Él y por Él. Así que, como dicen, la bola está en tu cancha. Gracias por ser parte de este tiempo de Notas de Amor. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes. Dios te bendiga.